El proyecto 15M Parrato tuvo origen en un mensaje que circuló por la red y que fue recogido en Barcelona durante el 12-15M. El mensaje se llamaba un mensaje para el 12-15M desde el barrio de Internet. En Barcelona, durante el 12-15M de este año, se organizaban grupos temáticos de trabajo y entonces este mensaje fue recogido por el grupo de trabajo de la deuda y de Bankia y un poco el concepto era que la crisis, la estafa que llaman crisis tiene nombre, esta estafa tiene nombre y apellido como responsables y que hay que empezar a perseguir los responsables de esta crisis, y empezando por Rodrigo Rato y luego siguiendo con otros objetivos. En este momento, en la plataforma que está trabajando, que se organiza en una lista de correo de unas 100 personas, hay gente pues, de Barcelona, de Cataluña, de Andalucía, del País Vasco, de Madrid, de Galicia, de Valencia, de Extremadura, y creo que no me olvido nada. Entonces, es una lista de unas 100 personas. Quiénes somos no es importante porque pensamos que el 15M en su segundo año ya se organiza en grupos pequeños y descentralizados para cubrir todos los frentes que están abiertos para defender y recuperar nuestros espacios de democracia y de justicia. Entonces pensamos que decir nuestros nombres no es importante porque lo que estamos aquí somos solo una parte de los que estamos involucrados. El plan inicial era recabar información durante un año y lanzar la querella al cabo de un año. Gracias a la participación ciudadana que le tienen muchas ganas a los responsables de la crisis, en 23 días ya se tenían toda la información necesaria para preparar la querella. Testigos, accionistas que se quisieran presenciar. Nos han escrito más de 50 personas, de las que 13 se están personando en la querella y vamos a ir añadiendo más y más y más. Y luego lo que nos faltaba era dinero para poder llevar a cabo la querella, porque como sabéis, en esta democracia, para que un ciudadano de a pie pueda exigir justicia, pues necesita mucho dinero, y en tan solo 24 horas, a través de un sistema de crowdfunding, de recogida de dinero colectivo, hemos recogido más de 19.000 euros para hacer esta querella. Entonces, aquí, hoy es el día en que se ha entregado la querella hace una hora la Audiencia Nacional, y ahora paso la palabra a otros compañeros que os explican brevemente el contexto. Hablarán, es importante notar que los que son aquí son solo algunos de los que participan y colaboran con el dispositivo 15M Parrato. En realidad hay mucha más gente. Y entonces hablarán personas de la plataforma ciudadana por la auditoría de la deuda, gente de Xnet, yo soy de Xnet, entonces ya no hablaremos más, del plan de rescate ciudadano, gente de Yayo Flauta, gente de Operación Euribor, gente de Toma tu Banco, gente de Madrilonia, y luego hablará el abogado que nos explicará técnicamente en qué consiste la querella, y luego nos hablarán algunos de los accionistas afectados y que se han personado en esta querella. 141.000 millones de euros de dinero público inyectados a la banca desde el inicio de la crisis hasta el estallido del escándalo de Bankia. Bankia es la cuarta entidad supuestamente más importante del país, y un buen día nos sorprendemos con que necesita 23.000 millones de euros para recapitalizarse, que posteriormente serían 40.000 y que finalmente desembocan en la petición de un crédito de 100.000 millones de euros por parte del gobierno español al Eurogrupo. En definitiva, una vuelta de tuerca más al proceso de socialización de pérdidas iniciado con la crisis económica. La concesión de un crédito al Estado español, que va directamente destinado a la inyección a los bancos, no servirá para ayudar a la economía española, y mucho menos aún para aliviar el sufrimiento de la ciudadanía. Es un rescate a la banca, es una estafa que pretenden que paguemos entre todos y entre todas. Una estatalización directa de las pérdidas privadas de los bancos que cubriremos todos con nuestros impuestos, con más reformas, más recortes y más privatizaciones. Mantener el grifo abierto de dinero para la banca supone profundizar en el proceso de desmantelamiento del estado de bienestar y de recortes de los derechos de la ciudadanía. No servirá para hacer fluir el crédito para pymes y familias. Servirá, si acaso, para tapar los agujeros y las deudas que las entidades españolas tienen con bancos franceses y alemanes. Y servirá, si acaso, para pagar las pérdidas del irresponsable negocio de la especulación inmobiliaria. Se está salvando, en definitiva, al sector financiero nacional, al sector financiero europeo y al sector financiero internacional, el mismo sector ludópata que nos ha llevado a esta situación. Nos hemos convertido los ciudadanos una vez más en moneda de cambio, en precio a pagar, para que banqueros e inversores salgan beneficiados de esta crisis.
Pero hasta aquí hemos llegado. Se acabó la impunidad. 15M Parrato es la primera de una serie de acciones ciudadanas que tienen como objetivo recuperar los espacios robados y garantizar el derecho a la vida de la totalidad de la población. Los ciudadanos nos estamos organizando a nivel estatal en nodos conectados en red con el objetivo de lanzar un proceso de auditoría ciudadana para demostrar la ilegitimidad de la deuda, denunciar a los culpables y exigir el no pago de la deuda ilegítima, de aquella parte de la deuda que es ilegítima. Como veis, y como no podía ser de otra manera, tenemos 15M Parrato. Muchas gracias. Por otro lado, el rescate no soluciona los problemas económicos de fondo y es solo un paso más en la creciente intervención financiera sobre las cuentas públicas, en este caso del Estado español. Es decir, con políticas de austeridad, con políticas de recorte es imposible el crecimiento económico. Por lo tanto, lo que se reduce es la base fiscal y a medio plazo se produce más recesión y por lo tanto necesidad de nuevos rescates que tal como está la política europea redundarán en nuevas políticas de ajuste y por lo tanto en más recesión. Es una espiral perversa e inaceptable. Por otra parte, el rescate demuestra la incapacidad y la connivencia de la clase política, por no decir cosas peores, tanto europea como española, con este modelo de extorsión financiera. El caso de las cajas de ahorro es obvio. Las cajas de ahorro subieron, dominadas y tomadas los consejos de administración por buena parte de lo que son alcaldes y administradores de las comunidades autónomas, financiaron toda clase de macroproyectos, casi siempre ruinosos, apoyaron a toda clase de promotores inmobiliarios amigos y lanzaron crédito de forma irresponsable hasta el último rincón de lo que era precisamente el ciclo inmobiliario español. Por lo tanto, tanto el gobierno central como el gobierno autonómico se han demostrado incapaces hasta ahora de gestionar de forma responsable estas entidades crediticias y pensamos que en el futuro no serán capaces de hacerlo en esta situación en la cual vemos de quiebra bancaria de lo que era precisamente el viejo sistema financiero formado por las cajas de ahorros. Por último, el único rescate que pensamos que es posible es precisamente el que pase por reconocer la insolvencia del sistema financiero tanto español como europeo, porque es un problema que se mide a las dos escalas, y por otra parte de imponer mecanismos de auditoría social de la deuda, precisamente después del reconocimiento de esta quiebra bancaria, que determine qué deudas se van a pagar y qué deudas no se van a pagar. Aquellas deudas que se van a pagar, por supuesto, tendrá que ser sobre criterios sociales y no sobre criterios políticos determinados por la importancia económica del acreedor que esté detrás de esa deuda. Esto es, por ejemplo, en el caso de Bankia, habrá que pensar que, reconociendo la desvalorización de los activos inmobiliarios, suelo, propiedad inmobiliaria, viviendas que tiene esta entidad, le podemos dar un valor social que es precisamente reconocer que esas casas o esas viviendas que quedan vacías pueden ser tomadas por aquella población que haya sido desahuciada y que ahora mismo se encuentre sin vivienda. Esto es todo. Sin vosotros difícilmente podemos conseguir todos los objetivos que 15M Parrato se ha propuesto, que es, por una parte, meterlo en prisión y además demostrar que la democracia está en la calle. La otra cosa, ellos, los malos, se proponen que nuestros hijos y nietas vivan peor que nosotros. Las personas de nuestra edad luchamos durante mucho tiempo para conseguir lo que en estos momentos tenemos. Quieren que nuestros hijos y nietas vivan peor. No lo van a conseguir. ¿Y sabéis por qué? Porque no les tenemos miedo. No les tenemos miedo y con nuestra práctica le demostramos que nadie debe de tener miedo. Y cuando nosotros perdemos el miedo, ellos empiezan a tenernos miedos a nosotros. Y es el camino. Estamos construyendo una nueva legalidad. Y esa nueva legalidad la hacemos a partir de tres ideas: desobediencia civil y pacífica. Y esos tres conceptos juntos es como una especie de bomba de relojería, de alegría y de futuro feliz. Si me decís de una forma sencilla, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hacéis? Es porque queremos que nuestros hijos, nietas y de rebote nosotros, ¿por qué no?, seamos felices. Una sociedad que no sea feliz no merece la pena vivirla y merece la pena luchar por una sociedad feliz. Seguirnos ayudando, que de esta manera lo conseguiremos. Hace un poco más de un año salimos a la calle millones de personas diciendo: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Hoy, un año después, estamos aquí para presentar a Querella Parrato porque no somos mercancía en manos de gente como Rato. Y el diagnóstico que teníamos de la crisis, hoy la prima de riesgo supera los 550 puntos, estamos batiendo el récord. Creo que el diagnóstico que decíamos de la crisis es totalmente acertado y los políticos y los banqueros y nadie ha querido escuchar
y estamos aquí siguiendo lo que habíamos empezado para continuarlo, para ser concretos. ¿Sabes? Porque no queremos rescatar más a los bancos, queremos rescatar a las personas y a las familias, porque ya está bien de dar todo el dinero público para que la gente se siga enriqueciendo. Es el momento de tomar las riendas de nuestro futuro, del futuro del país, del continente, y no dejar que nos sigan estafando, porque ya se ha acabado. Es el momento de rescatar a la familia y de desahuciar a los banqueros, y de hacer como Islandia, porque ellos nos han enseñado el camino. Es el momento de hacer misiones y acciones de rescate, de desobediencia civil pacífica, porque hoy se demuestra que los ciudadanos de Red, desde abajo, conseguimos lo que nos proponemos si nos organizamos. Y tenemos una batería de acciones contundentes, pacíficas, de desobediencia civil masiva, que van a demostrar que es posible un cambio y que es necesario, y que no lo vamos a hacer si no estamos todas juntas, porque nadie va a luchar por nosotros, solo nosotros podemos rescatarnos. Por eso necesitamos un plan de rescate a la ciudadanía. Bueno, vamos a ver, llevamos 4 años de crisis y estafa, y se puede destacar dos cosas: impunidad e indefensión. Indefensión jurídica para gente que no tiene medios para pagarse la justicia, que no es gratis. Indefensión para los desahucios, para las reformas laborales. Indefensión al final para los más vulnerables, que somos nosotros, y que al final no tenemos esos recursos para defender nuestros derechos. Y luego impunidad. Impunidad para los que han causado la crisis, para los que hace 4 años decían, ay, es que se nos ha ido de las manos. Pero bueno, ahora tenemos amnistías fiscales, tenemos banqueros condenados que son amnistiados también y que salen de la cárcel sin pagar por lo que han hecho. Tenemos casos como el de Botín que se archivan, tenemos un montón de dinero que vuela a paraísos fiscales cuando nos dicen que nosotros nos tenemos que apretar el cinturón, y al final lo que tenemos es una patología enorme de todo el sistema jurídico, de todo el principio de legalidad. No existe la justicia social. Y no existe por un lado porque las leyes de eso que llaman mercado están invadiendo las leyes que nosotros nos dábamos para gobernarnos. Nos están invadiendo de tal manera que, por ejemplo, cuando empezamos la investigación del Euribor nos damos cuenta de que no se cumplen los requisitos para que salga el Euribor. Sin embargo, por ese mecanismo, esa ley del mercado se sigue publicando. Y eso pasa desde el 2008. Y eso pasa y nadie, a pesar de que hay investigaciones abiertas por la Comisión Europea, nadie hace nada ni dice nada. Y hay otra patología, y es que se confunden las esferas políticas, la esfera legislativa y la esfera financiera. Hay una puerta giratoria donde los altos cargos políticos y los altos cargos financieros van intercalándose, van intercambiándose puestos, pero siempre manteniendo ellos el poder. Y lo que pasa es que cuando tienen la capacidad de hacer leyes, la hacen para beneficiarse a ellos mismos. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, la ley, el Real Decreto, que autoriza una estafa masiva que se llama participaciones preferentes y que también la estamos estudiando. Ese Real Decreto se firma en el 2003, estando de ministro y de vicepresidente alguien muy conocido, el señor Rodrigo Rato. Y ese Real Decreto, si lo leéis, legaliza completamente una estafa enorme, que es que el banco le pida a los ahorradores dinero y les diga, ah bueno, si quiero ya os lo devolveré. Y eso está así puesto en la ley. La consecuencia es que nacen iniciativas como esta, como 15M para rato, que al final lo único que quieren hacer es instaurar un modelo, es demostrar a la gente que cuando se organiza y se pone a trabajar y se pone a investigar, y entre todos nos juntamos y compartimos esos recursos que tenemos, al final podemos. Lo que queremos hacer es una liberación de código jurídico, ponerlo todo en código abierto, colgarlo en páginas, moverlo por redes, para que todo este trabajo que no está al alcance de todo el mundo pueda llegar y cada uno pueda coger todos estos textos, todos estos recursos, demandas, cambiarle su nombre, ponerle el suyo, agruparse por colectivos de afectados y al final empezar a emprender este tipo de acciones judiciales que son las que luego tienen una repercusión material. Porque si bien es cierto que tenemos que estar en las calles, tenemos que hacer las nuestras, tenemos que debatir, tenemos que hablar, también tenemos que empezar a utilizar estos mecanismos jurídicos y hacer un hackeo jurídico para que todos estos culpables empiecen a dar con sus huesos en la cárcel y a pagar todas sus responsabilidades. Y en ello estamos. Para cada banquero intervenido podremos construir una escuela, dar dinero a un hospital o un puesto de trabajo para el bien de todos y de cada uno. Es el abogado Juan Moreno Yagüe. Hola, buenos días a todos, gracias por venir. Trataré de explicar algo que es técnicamente muy complejo de la manera más sencilla posible y hasta donde pueda, puesto que se trata de una querella donde se piden determinadas diligencias, por la práctica. Más fuerte. Podré explicaros hasta donde pueda, puesto que en la querella se piden determinadas actuaciones que naturalmente han de mantenerse secretas. El asunto de Bankia y los accionistas consiste en lo siguiente. Bankia resulta de la fusión de varias cajas de ahorro que fundan el Banco Financiero y del Ahorro, que a su vez crea Bankia. El Banco Financiero y del Ahorro, formado única y exclusivamente por las cajas, posee el 45% de las acciones de Bankia. Las necesidades de capital de Bankia hacen que se haga urgentemente un procedimiento de salida a bolsa de esta empresa con una publicidad masiva en los medios, la tramitación de los correspondientes expedientes legales en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
y en principio es todo un éxito. En julio de 2011 Bankia coloca varios miles de millones de euros en acciones, tanto entre minoristas como entre inversores institucionales. Posteriormente, Bankia presenta, además de lo que ha presentado para lograr la inversión de los accionistas, unas cuentas anuales estupendas. Aparece que tiene unos beneficios superiores a los 300 millones de euros, pero curiosamente, a principios del año 2012, Bankia inicia un proceso de ampliación de capital. Primera alarma, puesto que se supone que habías conseguido mucho capital en los mercados y podías tirar hacia adelante. En este momento, en marzo de 2012, entra en juego la aberración de las preferentes. Las cajas y el mismo Banco Financiero del Ahorro tenían cerca de 1.600 millones de euros colocados en preferentes. Y se ofrece a estas personas la posibilidad de abandonar o salir de las preferentes transformándose en accionistas de Bankia. Nuevamente, en el primer trimestre de 2012, Bankia presenta unos resultados estupendos y una posibilidad de conseguir capitales en el mercado sin ningún problema, pero hace una ampliación de capital de más de 1.000 millones de euros. A estos accionistas se les obliga a firmar un contrato en el que recibirán nominalmente el 75% de las acciones que valen sus preferentes ahora, y si quieren conseguir el otro 25% tendrán que esperar y no vender ninguna acción hasta agosto de 2013. El 30 de abril de este año estalla el escándalo. Los periodistas preguntan por la presentación, los periodistas económicos, por la presentación de las cuentas anuales de Bankia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta responde que no tiene constancia de la presentación. Bankia a su vez responde que las ha mandado como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que las cuentas no están auditadas. 1 de mayo estalla el escándalo, el presidente de la entidad dimite, se nombra por el gobierno una nueva dirección y esto se debe a lo siguiente. Se ha dicho a los medios que se ha nacionalizado la empresa. Eso no es posible. La empresa pertenece en un 45%, como decimos, a las cajas de ahorro, y que yo sepa, las cajas de ahorro no son entidades privadas, son ya entidades públicas. Decir que se nacionaliza Bankia es como decir que se nacionaliza la calle. No se puede nacionalizar lo que ya es público. Además, no existen en nuestro ordenamiento jurídico leyes de nacionalización. En nuestro ordenamiento jurídico existe la posibilidad de expropiar o, según el artículo 128 de la Constitución, de intervenir determinadas empresas o aspectos de la economía nacional. ¿Cómo se hace? Resulta que el Estado es titular de 4.400 millones de euros en participaciones preferentes. El inversor, naturalmente, era el FROB. Bankia comunica que no podrá pagar el cupón correspondiente al trimestre, esas acciones vendían o esas participaciones que periódicamente vendían al 8%, y el Estado ejecuta una cláusula especial que tiene esa emisión de participaciones preferentes y que naturalmente no tienen los clientes del banco, y que puede transformarlas inmediatamente en acciones. Ese procedimiento todavía no ha sido registrado en los mercantiles o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se ha anunciado simplemente también mediante hecho relevante. Es decir, en estos momentos la economía nacional está funcionando, digamos, mediante notas de prensa, en vez de mediante el cumplimiento estricto de la legalidad, realizando las operaciones mediante intervenciones notariales y cumpliendo lo relativo a los registros públicos. Nos damos cuenta que los accionistas han sido absolutamente engañados. El nuevo Consejo presenta el 25 de mayo una nueva comunicación mediante hecho relevante de una reformulación de cuentas donde aparecen 3.300 millones de euros de pérdida del año 2011. Alegan o manifiestan que se debe a la publicación de los reales decretos acerca de las dotaciones de la banca y del traspaso del ladrillo a lo que serían bancos malos. Nosotros entendemos que nuestro gobierno no quiere hundir a la banca y que esos decretos no justifican las necesidades de 19.000 millones de inyección inmediatas. Es evidente que si los accionistas hubieran conocido en el primer semestre de 2011, cuando invirtieron voluntariamente sus ahorros en Bankia, que la empresa probablemente tenía ya más de 1.000 millones de euros de pérdida, no hubieran invertido dinero. También es evidente que si esas cuentas de 3.000 millones de euros de pérdidas se hubieran publicado, como decía la ley, correctamente en el primer trimestre de 2012, los titulares de participaciones preferentes que aceptaron el canje y la transformación de sus títulos de participación en acciones por valor de casi 1.200 millones de euros no hubieran aceptado ese canje. En esos momentos estarían invirtiendo todo su dinero en un agujero y no recuperarían nada. A raíz de la entrada en los registros públicos de estas cuentas, entendemos que los accionistas pueden emprender acciones judiciales penales para denunciar la comisión de unos hechos que encajarían perfectamente en el tipo del artículo 282 bis del Código Penal, que castiga con penas de prisión, multa e inhabilitaciones a aquellos administradores de hechos de derechos de empresas que hubieran falseado las cuentas con el objetivo de captar capitales en mercados secundarios. Las penas aumentan si el objetivo se consigue. Está claro que se ha conseguido, puesto que los inversores invirtieron muchísimo dinero.
desde que se presentan las cuentas el día 25, los requisitos de capital aumentan. Repasadas las cuentas, no coincide esa necesidad de 19.000 millones de euros inmediatos en Bankia por necesidades relacionadas de los decretos, y observamos que en realidad lo que le pasa a Bankia es que le vencen pagos a mayoristas, es decir, a los mercados internacionales, por valor de 19.600 millones. La entidad en estos momentos estaba como al principio, solo que de forma más escalada, quebrada. No tiene dinero para atender pagos. Bankia está ahora mismo pensando en suspender el pago de cupones de preferentes y de ciertas obligaciones. Nos planteamos lo siguiente. Los hechos son claros, los indicios no son tales, sino que son cuentas presentadas en registros públicos, notificaciones de hechos relevantes a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Lo que estaba quebrado como caja sigue quebrado como banco, y las autoridades institucionales no han hecho nada, no solo por impedirlo, sino que además han favorecido la creación de una bola de un tamaño tal que ahora alegarán que es una empresa sistémica y que no se puede caer. Es necesario que la gente sepa que no se trata ya de una burbuja inmobiliaria, que pudo haberla, se trata de una burbuja bancaria. El índice de pago de hipotecas en nuestro país no ha llegado al 4% de los particulares. La deuda del Estado, si no aceptamos el préstamo de 6.000 millones, no llega al 90%, estamos todavía a 10 puntos del diferencial de deuda sobre el Producto Interior Bruto de Alemania, y la deuda española es fundamentalmente deuda de los bancos. Los bancos no solo han invertido en ladrillos, sino que han invertido en multitud de negocios de alto riesgo. El principal deudor al extranjero es la banca. Se darán cuenta de que no ha quebrado ni una sola entidad desde que ha estallado esta crisis, que hubiera sido lo lógico. Si estamos en una economía capitalista y se cumplen las leyes, quien realmente tiene unos niveles insoportables en el negocio financiero de pérdidas, debe quebrar. Si el daño es pequeñito, el Estado responderá. Cuando lo hace muy grande, el Estado no puede responder. En este caso, Bankia tiene unos pasivos que superan los 390.000 millones y unos activos que superan los 390.000 millones y unos depósitos y unos pasivos de 190.000 millones. Aproximadamente el 50% de los depositantes y clientes de Bankia estarían cubiertos teóricamente por el Fondo de Garantía de Depósitos, que respondería de hasta 100.000 euros por cliente y cuenta. En estos momentos el Estado no puede responder ni de la sanidad ni de la enseñanza, así que no crea nadie que va a responder a los ahorradores. Nosotros planteamos, entre otras medidas cautelares o diligencias de investigación en la querella, como hecho fundamental o necesario, la intervención inmediata de la entidad. Las autoridades judiciales tienen en estos momentos muchísima más credibilidad para controlar la entidad y realizar una quiebra ordenada que cualquier actuación del gobierno. El planteamiento es el siguiente: ¿cómo es posible que la Comisión Nacional de Mercado de Valores autorizada la salida con las cuentas que han presentado? Nos dirán que ellos no lo sabían, pero entonces ¿para qué están ustedes? El Banco de España nos dirá que ellos ya lo avisaron, y es cierto. Hay documentación, como hecho relevante, de un plan que presenta Bankia en enero de 2012, donde se le obliga a captar inmediatamente 17.700 millones, a ser posible mediante la emisión o ampliación de capital con acciones, si no mediante peticiones al mercado de deuda, y si no se podría al fraude. La intervención judicial de la empresa probablemente apaciguaría los mercados. Si se dan ustedes cuentas, el negocio financiero, la bolsa y todo es información. Cuando los sujetos que manejan los capitales no confían en la información que se distribuye, que es lo que está pasando en estos momentos en los países del sur, es decir, no me creo las cuentas de los bancos, no me creo las cuentas de las administraciones, el dinero huye por miedo, el dinero busca seguridad jurídica y seguridad de la información. El juez o los tribunales garantizan que la información que en ese momento saldrá de la empresa será viable. Por ello, aunque sea una acción, digamos, un poco bestia, solamente el hecho de que sea intervenida judicialmente puede garantizarnos a todos que realmente, para que no quiebre la entidad, quiebre el país, lo cual es mucho peor. Hay que pensar si es necesario sacrificar a una parte de los ciudadanos que pueden tener ahí sus ahorros, o nos sacrificamos todos, lo cual no tiene ningún sentido, porque sacar a flote a bancos inviables para tener después, cuando ya estén bien, a una población absolutamente empobrecida, volverá a llevarlos a la quiebra. Fitch, el día 12, emitió una nueva calificación sobre viabilidad de Bankia, pasándola de C a F. No es exactamente así, pero prácticamente la da como fallida, inviable. Si el banco es intervenido, probablemente los mercados de capitales se calmen y paremos la locura en la que nos hemos metido. Sí que pueden quebrar los bancos, y sí que debe de haber responsabilidad por parte de los administradores. Lo que se pide para los accionistas es que se adopten las medidas cautelares económicas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses, y que se proceda a la liquidación ordenada de la actividad. Entendemos que los datos son clarísimos y se debe proceder a investigar de manera inmediata. Y desde luego, alguien tiene que responder por una falsificación que entendemos contable muy burda y que ha ocasionado un perjuicio a minoristas de casi 3.000 millones de euros. Estoy aquí porque soy una afectada de Bankia, soy jubilada, tengo 62 años
y todos mis ahorros los ingresé ahí y me he dado cuenta de que me siento engañada. No encuentro en este momento una palabra en el diccionario que defina mi estado de hartazgo de todo lo que nos rodea. Y estoy de acuerdo con los compañeros que me han precedido en esta comparecencia, que lo que quiero es un mundo mejor para mí, para mis nietos, para las generaciones venideras, y tal como lo estamos haciendo, vamos mal, vamos muy mal. Bueno, yo soy accionista de Bankia también, estoy aquí pues básicamente porque, bueno, en su momento me siento estafado. En su momento, bueno, esto me ofreció la posibilidad de adquirir acciones de Bankia. Evidentemente, no sé si lo sabía o no, pero lo que sí que es verdad es que la distribución ya sabía que probablemente esas acciones no valían lo que realmente han terminado valiendo. Estamos hablando de prácticamente un 70% de evaluación de dinero. Y obviamente yo estoy aquí, pero imagino que hay cientos de accionistas que están en una situación. Bueno, la idea es que evidentemente hay que hacer algo y bueno, pues ya digamos que no animamos a esto. ¿Por qué el 15M? Pues básicamente porque entiendo que son de todos los que han presentado, digamos, las querellas, son los que a mí personalmente me dan más confianza. Obviamente hay un sindicato del cual no voy a hablar, pero evidentemente todos sabemos de qué lado están. Y por otro lado, pues los partidos políticos tampoco me dan la confianza que obviamente yo necesito para esto. Así que nada, por eso mismo estoy con ellos. Y nada más, muchas gracias por estar aquí. Preguntas ahora. Fuerte, por favor. Yo la repito. Pregunta contra quién y que explique los delitos. La querella se presenta contra Bankia, sociedad anónima, como entidad o persona jurídica que, según el artículo 31 bis del Código Penal, puede cometer delitos tras la reforma del año 2010 y contra los administradores de derechos del mismo, que son los componentes del Consejo de Administración de Bankia en su salida a bolsa, es decir, los componentes del Consejo de Administración de 2011, de que no queda prácticamente nadie en Bankia. Hay que decir que sí, efectivamente, el señor Rodrigo Rato aparece como cabeza de movimiento, es un símbolo, y que él sigue todavía presidiendo Caja Madrid, no se les olvide. Los delitos concretos por los que se solicita el inicio de actuaciones judiciales son el artículo 282 bis, que es falsedad contable para captar capitales en los mercados secundarios. Naturalmente conllevaría un artículo 392 del Código Penal que contempla la estafa en documento mercantil, y los artículos 290 y 295, también delitos societarios, que consisten en la falsificación de cuentas para causar un perjuicio a la sociedad, terceros o accionistas, y en la administración desleal de la empresa, sin perjuicio de que aparezcan muchas más cosas durante la investigación. Tanto la empresa como el Consejo de Administración cometen tales delitos porque firman las cuentas solidariamente, es lo que pone la ley. Quien no quiere firmar unas cuentas debe de salvar su desacuerdo y hacerlo constar en acta. En principio no tenemos noticias de que ninguno de los consejeros salvara esas cuentas que han entregado los diversos organismos oficiales. La intervención de la empresa como diligencia evidente que sí sería pública. Las demás no puedo comentarlas porque hemos solicitado el secreto de sumario en la tramitación de las actuaciones. Estos delitos están penados con penas de 1 a 6 años, inhabilitación y multas. Pero creo que es precipitado hablar de penas. Lo importante es que podamos abrir el procedimiento con los indicios que tenemos. Si confiamos en que prosperen las querellas, yo soy letrado, intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Creemos que los indicios contables son suficientes, es decir, que existe apariencia suficiente para iniciar una investigación, y sí, tenemos plena confianza, por lo menos la nuestra. Representamos a accionistas perjudicados, han perdido cientos de miles de euros. Las pruebas contables están incorporadas a la querella, por supuesto, igualmente también la desvaloración de las acciones, así que esperamos que sí. ¿Piensan extender este tipo de querellas a otras entidades como Cataluña, Caixa o Castilla-La Mancha? Esta contesta 15M Parrato. La idea es que los responsables de la crisis paguen todos, uno tras otro, a través de varios dispositivos ciudadanos, y entonces esto es un comienzo. La operación de crowdfunding que se hizo de recogida ciudadana de dinero, sin duda es la operación más grande que se ha dado nunca a nivel ciudadano para recoger dinero en temas jurídicos, la más rápida y la más grande que se ha hecho nunca, esto sin duda.
Quisiera aclararos una cosa, perdonad, habéis preguntado antes por qué podría prosperar esta. Hay una diferencia. Yo soy el abogado de estos señores, pero estos señores resulta que generan más confianza que la propia Fiscalía, que los partidos políticos y que los sindicatos. Y tenemos un hecho muy importante, y es que se está filtrando información a estos señores, cosa con la que no cuentan ni Fiscalía ni los demás. Así que claro, tenemos información desde dentro, de manera anónima, y nos están diciendo dónde hay que apuntar. Por eso creemos que sí prosperará. Es muy difícil en materia de delitos económicos que prospere, salvo que haya arrepentidos. Podemos decir que en este caso los hay. Está preguntando cómo hay otras querellas que se han entregado, si tenemos contacto con las otras querellas, etc. Queremos puntualizar una cosa, también ayer la organización DRI.org o ADRI no tiene nada que ver con nosotros. Ayer sacó un hashtag y se creó un poco de confusión. Esta querella de la que ellos hablaban ayer es una idea, pero no es nada concreto. Hay dos otras querellas que sí son concretas. Una es de Mano Limpia y la otra es de UPyD. Estamos en conocimiento, pensamos que todo suma, pero pensamos que lo que se tiene que hacer ahora son querellas y demandas ciudadanas desde los ciudadanos, porque no nos fiamos de los organismos y instituciones que hasta ahora tenían que encargarse de esto. Y entonces no hay contacto. Creo que todos sabemos de la existencia de los otros, y como el resultado es el de cambiar el mundo hacia un mundo mejor, pues nosotros hacemos nuestro camino, y si los demás lo hacen bien también, pues mejor que mejor, y si no, pues nosotros al menos sí lo haremos. Preguntas que ha hecho vuestro compañero. Una, si hay pensado exigir responsabilidad a los organismos oficiales. En principio deberíamos, pero por ahora es precipitado. Con los elementos de hecho que contamos podemos accionar contra quien con seguridad consideramos responsable. Si a lo largo de la investigación aparecieran otros responsables de instituciones públicas, esperemos que los tribunales y nosotros mismos podamos proceder contra ellos. En cuanto a la unificación de las causas en la Audiencia Nacional, es evidente, si los hechos son los mismos, es decir, la posible falsedad documental en las cuentas y estafa, se va a tramitar todo en un solo procedimiento. Lo de la dirección colegiada única va a ser imposible porque yo en concreto represento a una serie de accionistas y tengo que velar por sus intereses. Evidentemente sí podremos conectarnos con aquellos otros abogados para practicar las diligencias que tengamos son convenientes. Pero recuerdo que de todas formas de cada acto procesal se da comunicación a todos los abogados personales del procedimiento y tendremos. El tema del dinero es un tema complicado, y por eso queremos dejar, están todas las cuentas a la vista, y estarán todo el rato todas las cuentas a la vista. Sí, todo el rato. Entonces, primero, se están haciendo análisis de si toda la gente que ha puesto dinero realmente está cubierta sus cuentas, y por ejemplo hay más de 900 y algo euros que efectivamente no están. O sea, todavía no sabemos exactamente la cantidad. Igualmente sobran algunos miles, pero como todavía no sabemos lo que realmente nos va a costar, porque el tema, como ya me he explicado en la deuda, es que de momento necesitamos una parte de dinero para hacer toda la primera parte y estar presente en este juego, no dejarlo en mano a otras instituciones, sino estar aquí. Entonces, pero luego es posible que las investigaciones no sean del todo independientes, no sería la primera vez, y entonces se necesita igualmente tener dinero, por ejemplo, para contratar auditores independientes, para contratar investigadores. O sea, iremos dando constancia constantemente de cómo se gasta el dinero. Si sobrase, pues veremos. Están colgados también nuestros próximos objetivos. Probablemente abriremos dispositivo para el siguiente objetivo, que como hemos dicho debería ser un político, y entonces seguramente, y lo preguntaremos a la sociedad civil y a la gente que ha puesto dinero, porque tenemos el mail de todas las personas que han puesto dinero, si están de acuerdo. En fin, que no os preocupéis, que cada céntimo será decidido entre todos y será utilizado para una causa común. A ver, a efectos formales, jurídicamente formales, una acusación particular. Hay afectados de primera mano, legitimados por un perjuicio directo que han sufrido. La diferencia de esta acusación particular con una acción popular, por ejemplo, es que normalmente para la acusación popular te suelen pedir una fianza que además va en proporción al volumen económico del pleito que se plantea. En este caso estamos hablando de muchísimo dinero. Por eso uno de los primeros movimientos fue contactar con accionistas, porque a través de esta acción particular pues el requisito de la fianza pues se elimina. De todas maneras es particular a efectos estrictamente formales, porque tanto accionistas como personas que retuitean o que difunden, como personas que han trabajado en la plataforma, como cualquiera que de alguna manera, directa o indirectamente, esté colaborando con la iniciativa, sumamos miles y miles. Entonces sí que podemos hablar de la primera acción popular contra la banca, aunque no sea efecto formal.